Imagina que de repente vives una historia que te lleva a despertar y te das cuenta que todo lo que crees sobre tu vida no es verdad. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que no estás viviendo la realidad, sino una historia que tu mente aprendió a contarte? Una historia que has repetido tantas veces que ahora llamas realidad. Porque no ves la vida como es, ves la vida como aprendiste a interpretarla. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una se rompe, mientras la otra despierta. La diferencia no es la vida, es el significado que cada una le da. Y aquí es donde viene lo incómodo. Tu problema no es lo que te pasó, es el significado que le diste a lo que te pasó. Y ese significado no nació contigo, lo aprendiste. Lo aprendiste en tu infancia, en tu familia, en tus experiencias. Y lo has repetido tantas veces que sueles llamarlo realidad. Por eso podemos entender que no estás viviendo tu vida, estás ejecutando un programa. Y mientras ese programa, ese esquema mental no cambie, vas a seguir viviendo la misma historia, con diferentes escenarios, con distintos personajes. La pregunta no es qué pasa en la vida, la pregunta es desde qué programa la estoy interpretando. ¿Y estoy dispuesto a cambiarlo? Hola, ¿cómo estás? Deseo profundamente que hoy algo en tu vida comience a sentirse más ligero, más claro, más en paz. Bienvenido a este espacio. Un espacio donde no venimos a juzgar lo que te pasa, sino a comprenderlo desde otro lugar. Un espacio que te acompañe a mirarte con comprensión y con amor. En este episodio vamos a adentrarnos en el cuarto pilar de la bioneuroemoción, la programación neurolingüística, nuestra forma particular de ver, interpretar y vivir el mundo. Porque no experimentamos la vida tal como es, sino como la hemos aprendido a percibir. Y esa percepción puede estar limitándonos o liberándonos. Pero antes de continuar, quiero recordarte algo muy importante. Recuerda, la bioneuroemoción no sustituye ningún tratamiento terapéutico ni clínico. Solo es un camino de acompañamiento que te invita a escuchar tu cuerpo, a observar tus emociones y sobre todo, empezar a mirarte con más conciencia y con más amor. Así que si estás aquí, tal vez no sea casualidad. Tal vez hoy estés listo para empezar a ver tu vida de una manera diferente. En este episodio vamos a descubrir y comprender que la programación neurolingüística o PNL nos induce a una idea esencial, que la experiencia humana está mediada por mapas mentales. Eso nos lleva a comprender que no vivimos la realidad directa, vivimos interpretaciones. Y aquí una vez más aparece la idea de la percepción. Porque esos mapas que usamos actualmente se construyeron desde nuestra infancia, mediante el lenguaje, las experiencias y las emociones vividas. Pero cambiar ese lenguaje interno nos puede ayudar
a modificar la experiencia emocional. Y cuando cambia la experiencia emocional, el cuerpo también responde de manera distinta. Antes de seguir, quiero invitarte a que hagamos algo diferente. Recuerda que no necesitas entender, solo necesitas sentir. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Y si no, simplemente baja un poco la mirada. Lleva tu atención a tu respiración, sin cambiarla. Solo obsérvala. Ahora, quiero que pienses en una situación reciente que te haya incomodado. Algo pequeño o algo que aún te esté moviendo por dentro. No te vayas a la historia. Ve a lo que sentiste. Y ahora, haz algo muy importante. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente eso? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En la garganta? Identifica en qué parte de tu cuerpo se siente esa experiencia. Solo obsérvalo, sin querer cambiarlo. Ahora imagina que esa sensación tuviera forma. ¿Qué forma tendría? Y si tuviera color, ¿qué color sería? Ahora viene algo más profundo. Si esa sensación pudiera hablar, ¿qué te diría? Ahora, en lugar de rechazar esa sensación, acércate, respira hacia ella como si le dieras espacio. Y pregunta, ¿qué necesitas de mí para soltarte? Tal vez te pida atención, quizá descanso, o que pongas límites. Sea lo que sea, solo escúchalo. Porque tu cuerpo está intentando comunicarte algo. Poco a poco, regresa a tu respiración, siente tu cuerpo y cuando estés listo, abre los ojos. Recuerda, no necesitas cambiar lo que sientes. Necesitas aprender a escucharlo. Muy bien, después de este ejercicio liberador, ahora sí, entraremos al análisis de este apartado. La programación neurolingüística, nuestra visión particular del mundo. Vamos a iniciar por recordar que uno de los objetivos principales de la bioneuroemoción, con otras palabras, es detectar la información inconsciente que está condicionando tu vida, como las creencias, los pensamientos, las emociones no gestionadas y la forma de entender el mundo que están marcados por la influencia de la familia y la sociedad, y que se observan a partir de las experiencias que se repiten en tu vida. Ahora, la programación neurolingüística estudia esas estructuras mentales que marcan tu experiencia subjetiva. La programación neurolingüística entiende que como ser humano aprendes a través de programas que se instalan a nivel inconsciente para garantizar tu supervivencia.
y que estos programas se organizan en redes funcionales neuronales que se establecen en el sistema nervioso y se expresan con la ayuda del lenguaje. La programación neurolingüística está conformada por 3 palabras muy interesantes. La primera palabra de la sigla PNL es programación y hace referencia a que los seres humanos aprendemos una forma determinada de hacer las cosas, es decir, aprendemos a través de programas que nos sirven para conducirnos en la vida. Estos aprendizajes se sitúan a un nivel inconsciente y nos permiten funcionar de una manera más efectiva. Esta programación puede estar determinada por la herencia epigenética. Recuerda, todo lo que es el entorno, los primeros vínculos que tuvimos en la infancia, lo que vivimos en nuestros primeros años de vida, lo que hemos heredado a través de nuestras lealtades familiares y todo lo que ya vimos en el episodio de la epigenética. Aquí es donde vamos a ir conformando esa programación o esos esquemas mentales que nos permiten tener estrategias de supervivencia, pero también se van conformando como una parte fundamental de nuestra identidad. Ahora, la segunda palabra de la sigla PNL es la neurología, y esta apunta a que los aprendizajes se van encarnando, se van almacenando en el sistema nervioso. El sistema nervioso es el depositario de esas señales que activan el funcionamiento de un programa o de otro, porque como vimos, es el encargado de enviar las instrucciones pertinentes a nuestros diferentes órganos para prepararlos para la acción. Y, por último, lingüística. Se habla de lingüística porque los aprendizajes y el conocimiento del mundo en general se organizan con la ayuda del lenguaje. Sabemos lo que sabemos porque le podemos dar nombre y describirlo. Al mismo tiempo, el lenguaje nos sirve para compartir lo que sabemos con otros seres humanos. Nos sirve para comunicarnos. Bien, estas son las 3 palabras que componen a la PNL. Ahora, el marco teórico de la PNL nos habla de algunas presuposiciones para explicar que el comportamiento influye en el entorno, que las creencias y el lenguaje que usamos generan efectos sobre el cuerpo y que nuestras acciones están guiadas por el propio modelo que hemos construido del mundo, por ese mapa que hemos construido, por ese mapa con el que entendemos el mundo. Desde esta óptica, la programación neurolingüística se entiende como esa disciplina práctica que nos propone identificar las estrategias utilizadas por la neurología, así como los patrones de lenguaje en los que nos apoyamos y nuestras creencias limitantes que van conformando todas nuestras experiencias subjetivas. Y una vez que hemos logrado identificar esos esquemas mentales, esos patrones de lenguaje y las creencias limitantes, ahora nos propone aprender a modelar otros comportamientos que nos permitan adaptarnos de manera más satisfactoria o más flexible
a las experiencias que vamos teniendo en la vida. Así, la programación neurolingüística ha centrado la atención en la estructura y el funcionamiento de la mente. Ahora, cuando vamos a trabajar con PNL, siempre se consideran vivencias reales, vivencias que pueden ser recordadas, presentes o imaginadas, pero con la condición de que sea algo que la persona puede reconocer como propio. Interesa conocer cómo es la experiencia de la persona, cómo la vive de acuerdo con su mapa, porque a estas alturas ya estamos entendiendo que aunque 2 personas, 3 personas o un grupo de personas vivan la misma experiencia, cada una la va a interpretar de distinta forma. Cada una va a interpretar su experiencia a partir de su mapa del mundo, del mapa que ha construido de la realidad. Así que vamos a hablar de esas presuposiciones de la PNL. Corbera nos habla de 10 presuposiciones. La primera señala que todo comportamiento es potencialmente comunicación. Lo que nos quiere decir con esto es que cualquier acción que ejecute una persona va a tener significado para otra. Siempre que nosotros estemos interactuando con otra persona, va a tener un significado para la otra. Aunque solo nos encontremos en el camino, aunque no entablemos comunicación, porque también debemos considerar que hay aspectos verbales y no verbales. Y los no verbales siempre son interpretados de alguna manera por la persona con la que interactúas. Así que esta primera presuposición nos lleva a la conclusión de que es imposible no comunicar. Siempre vamos a estar comunicando algo, de manera verbal o de manera no verbal. En la presuposición número 2 se señala que la mente y el cuerpo son parte del mismo sistema cibernético. Todo pensamiento tiene efectos sobre el cuerpo. A veces es más evidente, otras veces más sutil, pero todas nuestras creencias, todas las palabras que usas y las frases que repiten van a generar un impacto paulatino sobre tu cuerpo físico. Así como los gestos y tus posturas repetitivas van a crear formas de estar, de pensar y de emocionarte. Esto nos va llevando a entender que deberíamos tener cuidado de cómo nos expresamos, de lo que decimos, tanto verbalmente como con nuestra expresión no verbal. Recuerda que son gestos, posturas, ademanes. El cuerpo reacciona a lo que sentimos. Así que la mente y el cuerpo son parte del mismo sistema, del mismo esquema mental que predomina en tu interior. Presuposición número 3. Las personas tienen todos los recursos necesarios para realizar cambios. Yo con esto traigo a cuenta el tercer eje con el que iniciamos el análisis de este libro, que habla de ser responsable de tu vida, asumir la responsabilidad de tus acciones, de tus reacciones, empezar a darte cuenta que eres el responsable de lo que te pasa y de lo que decides. Y esto nos lo viene a confirmar. Las personas tienen
todos los recursos que necesitan para realizar cambios. Y además, con esto nos recuerda que tenemos muchas potencialidades que seguramente no hemos desarrollado por completo y que podemos empezar a desarrollar. Cuarta presuposición. El mapa no es el territorio. Ya empezamos a hablar un poco del mapa. Nosotros, a través de toda nuestra historia de vida, vamos conformando mapas. Recuerda que hablábamos de un manual de supervivencia. También hemos hablado de que aprendemos a entender aquí así se vive. Y todo ello nos va llevando a conformar un mapa. Sin embargo, ese mapa que hemos construido con todas esas informaciones que contienen datos de nuestra experiencia y todo lo necesario para movernos en el mundo, no necesariamente es real. Solo es una interpretación del mundo. Imagina cuando ibas a la escuela que nos pedían un mapa y coloreábamos ciertas regiones, pero esa era una representación del mundo, no el mundo en sí. Lo mismo pasa con nuestro mapa representacional del mundo en el que vivimos. Lo cierto es que tomamos decisiones y actuamos en función de ese mapa, que es una representación simplificada de la realidad. Y nuevamente vendría esa propuesta de Corbera de empezar a ampliar nuestra conciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuestionando nuestras creencias, cuestionando ese manual de supervivencia y observar esos aspectos que alguna vez nos sirvieron para sobrevivir, pero que posiblemente hoy ya no nos sean útiles y empezar a reescribirlos. Empezar a transformarlos, porque de esta presuposición se derivan otras, como que cada persona tiene su propio mapa de la realidad. Muchas veces esto nos lleva a no estar de acuerdo con las ideas que expresan otras personas. Pero cuando entendemos que cada quien tiene su mapa de la realidad, entonces aprenderemos a respetar sus ideas. Porque estos mapas son diferentes. Y aunque estos mapas sean diferentes, no existe un mapa que sea mejor que otro. ¿Por qué? Porque todos son interpretaciones de la realidad, que recuerda, aprendimos a interpretarlos a partir del entorno en el que vivimos. Así que un mapa determinado se puede mejorar. Eso es otra de las cuestiones que hemos ido aprendiendo a lo largo de este libro. Podemos reescribir nuestra historia, podemos mejorar nuestra historia, dado que somos los creadores de esa historia. Y todo mapa que hayas construido se puede mejorar si tú aprendes a ampliar tus opciones o a ser más flexible en la vida. Y por último, es preferible un mapa más flexible que uno más exacto. Muchas veces somos inflexibles ante la idea de otras personas, porque consideramos que lo que creemos es real, es verdadero, y no estamos dispuestos a ser más flexibles ante el mapa de otra persona. Pero si entiendes que ese mapa no es el territorio y que ese mapa de tu historia de vida
solo es una representación de la realidad, vas a aprender o vas a encontrar el gusto de ser más flexible ante las ideas de otras personas que también fueron construyendo su mapa dadas las circunstancias de su vida. La presuposición número 5 nos habla de que las personas siempre toman la mejor opción que consideran disponible para ellas. A lo largo de tu vida, siempre has tenido que tomar decisiones. Esta presuposición nos señala que no hay una persona que haya tomado una decisión que piense que la va a lastimar o que va a afectar su vida. Generalmente, tomamos la mejor decisión de las opciones que tenemos. Cuando empezamos a ver esto, podemos entender que ante un error debemos asumir nuestra responsabilidad y nos está mostrando la necesidad de ampliar nuestra gama de posibilidades para que tengamos mejores resultados. Así que la próxima vez que tengamos que tomar una decisión, empecemos por hacer una lista de posibilidades, porque siempre vamos a tomar aquella que consideremos la mejor opción. Presuposición número 6. Todo comportamiento es generado por una intención positiva. Toda acción que llevamos a cabo está orientada a conseguir algo positivo en tu vida, o bien a que incrementes tus posibilidades de supervivencia. Siempre vamos a buscar eso, incrementar el bienestar en nosotros con cada acción que realicemos. No obstante, Conaire y Andreas, en su libro La transformación esencial, descubrieron que en lugar de entender o descubrir la intención positiva de cada polaridad, de esas polaridades que ya hablábamos anteriormente, en lugar de que aprendamos a descubrir la intención positiva tanto en la generosidad como en el egoísmo, más bien luchamos contra ello. Luchamos contra nuestros hábitos y tendencias. Y en esa lucha interna da como resultado un ganador y un perdedor que van a habitar en nuestro interior. Ya lo explicábamos muchas veces, decimos, no, ser egoísta es mal visto, entonces yo me porto generoso, pero vamos a manifestar de muchas maneras ese egoísmo que no queremos manifestar en nuestra vida, que no queremos externar. Es una lucha interna donde siempre va a haber un ganador, pero también un perdedor, y ambos estarán habitando en nuestro interior. Así que, aunque por algún lado salgamos ganando, también salimos perdiendo, ya que esa lucha es contra una parte de nosotros mismos. Presuposición número 7. El significado de la comunicación es la respuesta que provoca, no la intención del comunicador. Imagina que tú quieres comunicar algo, pero resulta que eso que querías comunicar, ese mensaje se distorsionó en el camino. Ese mensaje va a generar una respuesta no conforme con tu intención. Cuando observes esto, es una señal clara de que esa forma elegida no fue la adecuada y, en consecuencia, te corresponde
buscar otro camino para conseguir el resultado deseado. Así que la comunicación o el significado de la comunicación no está en tu intención, sino en lo que provocas como resultado de lo que dijiste. Y aquí es donde debemos aprender a ser cuidadosos sobre lo que estamos diciendo para buscar la manera de que nuestro mensaje llegue con la intención con la que lo emitimos. La presuposición número 8 nos menciona que si lo que estás haciendo no funciona, haz algo diferente. ¿A cuántas personas conoces o cuántas veces tú has realizado acciones que no te llevan a lo que tú estás deseando? Y continúas actuando de la misma manera. Ya Einstein lo decía en su tiempo, que seguir haciendo lo mismo, pensando que va a producir resultados diferentes, es una forma de locura. Aquí sería importante que tuviéramos el hábito de hacer un análisis en nuestro día a día, o por lo menos cada semana, sobre los resultados que estamos obteniendo. Y entender que cuando el resultado que se obtiene no es el deseado, lo más prudente es cambiar la acción. Y todo va encaminado a que vayamos aprendiendo a mirarnos, a hacer un análisis de nuestra vida, a hacer altos y escucharnos, autoobservarnos. La presuposición número 9, que me parece muy interesante, señala: no hay fracasos, solo retroalimentación. Socialmente es como mal visto, es repudiado una acción que no tiene resultados positivos. ¿Te ha pasado que te propones una meta, un objetivo y empiezas motivado, empiezas una acción diferente, pero a lo largo del camino tienes tropiezos y desistes o no llegas al resultado esperado? Y entonces te desanimas y lo ves como un fracaso. Fracasé hoy, fracasé mañana y llenas tu vida de fracasos. La PNL hoy te está diciendo: no hay fracasos, hay retroalimentación. Porque cada vez que se obtiene un resultado distinto al deseado, es posible extraer conclusiones, extraer aprendizajes sobre lo que no conviene repetir. Recuerda que nosotros somos un sistema de aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo. Y esto significa que podemos reestructurar, que lo que nos pasa en la vida lo podemos entender como una retroalimentación. ¿Qué hice bien? ¿Qué dejé de hacer? ¿Dónde me atoré? Y nuevamente nos está invitando a esa autoobservación constante para que nosotros podamos tener un desarrollo personal y emocional. Y por último, la presuposición número 10. Todo lo que un ser humano puede hacer se puede modelar. Aquí hay un punto muy interesante de la programación neurolingüística. Ya al inicio nos decía, cuando tú descubres cómo te vienes comportando, cuáles son tus creencias, cuáles son tus programaciones mentales, esas emociones que te están conflictuando la vida, ahora puedes empezar a modelar. ¿Cómo modelar? Podemos empezar a identificar en otra persona, en otras circunstancias,
el comportamiento que lleva a cabo, sus estrategias de pensamiento, sus patrones de lenguaje que utiliza. Y si a ti te gusta el modelo, si crees que con eso vas a obtener los resultados deseados, puedes empezar a modelar a esa persona. Y no solo a esa persona, incluso podrías combinar las estrategias que utilizan otras personas que tienen el éxito que tú esperas tener. Este modelado tiene una intención: mejorar tu propio desempeño, mejorar a ti mismo. Y cuando tú empiezas a hacer esto, de acuerdo con la perspectiva de la programación neurolingüística, ha comprobado que vas a llegar a los resultados esperados. Así que considera estas presuposiciones cuando quieras empezar a transformar tu vida, poco a poco, mejorando un 1% cada día o cada semana. Recuerda que es una transformación lenta, una transformación profunda, una transformación que te permita tener mayor bienestar cada día. Ahora, vamos a hablar un poquito de ese proceso de la información. El ser humano tiene una forma de entender la realidad determinada por sus experiencias, que va a ser un filtro neurológico. Esa información que va llegando a tu vida, que la vas descifrando, va a funcionar en el sistema neurológico. Después, tú le vas a dar un significado condicionado por tu lenguaje, por el lenguaje que has utilizado, por el tiempo en el que has vivido, por el lugar en el que has vivido. Y esto es un filtro social. Pero también viene un tercer filtro, aquel que está basado en tus experiencias, en tus gustos personales, en tu individuación como ser humano. Y este es un tercer filtro, que es el filtro individual. Y todos estos filtros explican lo que nosotros hemos llamado, o más bien lo que Corbera ha llamado proyección. El ser humano siempre se proyecta a sí mismo frente a los acontecimientos que le rodean. Hemos venido notando en cada uno de los pilares muchos aspectos comunes. Y aquí estamos hablando nuevamente de esas proyecciones. Nuevamente entendemos que no vemos la realidad objetiva, sino esa interpretación condicionada por la información inconsciente. Por lo tanto, tú como individuo percibes la realidad por medio de los sentidos. Y estos funcionan como filtros neurológicos condicionados por la fisiología. Así, la información que vas recibiendo a través de tus sentidos se codifica en tus sistemas representacionales, como el visual, el auditivo y el sinestésico. Esa información que percibes del exterior se entiende desde diferentes niveles, y son 3. El primero es desde tus evidencias sensoriales, es decir, todo aquello que puedes constatar y verificar sensorialmente. Por ejemplo, cuando decimos mi marido se llama Juan, o yo mido 1,59 o 159 centímetros. Esto es algo que se puede constatar. Pero viene un segundo orden, la interpretación personal que hacemos
de las evidencias sensoriales. Son las apreciaciones, la interpretación que hacemos de la realidad de primer orden. Y aquí a mi marido se llama Juan, le agrego, es apuesto y trabajador. Allí ya estoy haciendo una interpretación de la parte objetiva. En un tercer momento, hay una interpretación desde la forma en que me siento frente a una situación. ¿Vale? Entonces, primero viene un nivel o una realidad objetiva que se puede demostrar. Enseguida viene la interpretación que hago de ese primer orden, de esa idea objetiva. Y en un tercer momento es la interpretación que hago a partir de cómo me siento frente a una situación. Y damos significado a las interpretaciones que lleva a construir anclas de los estados internos. Algunos investigadores de la neurociencia afirman que la única realidad con la que se convive de verdad es una simulación creada por el cerebro, que a veces coincide con lo real y a veces no. Pero, dado que tenemos la posibilidad de pensar, generalmente damos interpretaciones. Por lo tanto, atribuir significado a un hecho o una situación es muy diferente de considerar que es el significado real. Vamos viviendo una vida a partir de interpretaciones. Muchas veces esas interpretaciones son negativas, son interpretaciones dolorosas. ¿Qué pasaría si empezáramos a cambiar la forma en que interpretamos y empezamos a darle un tinte más positivo, más alegre, más confortante? Porque muchos conflictos de comunicación, y no solo con la otra persona, también con nosotros mismos, nacen precisamente de confundir estos dos planos de la realidad, lo que realmente es y la interpretación subjetiva que hacemos de la realidad. Así que todo esto nos lleva a entender que vemos tanto con nuestro cerebro como con nuestros ojos. Y hoy, Vera nuevamente nos dice a través de la PNL que tú puedes elegir cómo interpretar aquello que te pasa. Desde esta óptica, la bioneuroemoción se enfoca siempre en la experiencia subjetiva, es decir, en esa manera particular en que estructuras tu percepción de una experiencia. Se centra en detectar los filtros individuales que determinan cómo percibes el entorno. De allí que no se permita que des una opinión de lo ocurrido, solo que describas lo más objetivamente posible lo que pasó. No des opiniones, no justifiques, simplemente explícalo, porque hacer juicios te alejan de la realidad de primer orden. Para poder empezar a trabajar en tu autoobservación es necesario describir lo ocurrido sin interpretaciones subjetivas que te alejan de los hechos que realmente sucedieron. Para ir cerrando este apartado de la forma en que interpretamos lo que sucede, Mehrabian, en una investigación, demostró que en la comunicación cara a cara, el 55% del impacto está determinado por el lenguaje corporal, como son las posturas, los gestos, el contacto visual. El 38% por el tono de voz y solamente el 7%
por el contenido. Con esto podemos entender la importancia del predominio de los aspectos no verbales. Con esto puedes entender la importancia de considerar la forma en que te estás comunicando con el otro. Ahora, la programación neurolingüística nos dice que es posible mejorar la comunicación y nos da algunas recomendaciones para mejorar nuestra comunicación con los demás. La primera recomendación es erradicar nuestras proyecciones mentales. Aquí aparece un concepto de atención flotante. Para erradicar esas proyecciones mentales, nos está invitando a escuchar a la persona. No empieces a pensar qué le vas a responder, solo escucha. Centra tu atención en el discurso de forma homogénea, libre de condicionamientos previos. No pienses qué le vas a decir, no pienses cómo vas a reaccionar. Escucha atentamente lo que te está diciendo la otra persona y suprime todos los prejuicios, todas tus inclinaciones personales y los impuestos teóricos que predominen en ti o que impidan entender la conversación con objetividad. Para esto, Reik propone un tipo de escucha que deje al descubierto las emociones subyacentes a la palabra. Solo así podrás establecer una conexión que te permita estar en contacto contigo mismo o con la otra persona. El fondo de erradicar las proyecciones mentales o el conflicto es que muchas veces no solo no sabemos escuchar a la otra persona. Para empezar, no sabemos escucharnos a nosotros mismos. Y una prueba de ello es que tu cuerpo ha tenido que expresarse por medio de un síntoma y aún así te niegas a escucharte. Empecemos por aprender a escucharnos a nosotros mismos y esto poco a poco nos va a llevar a aprender a erradicar las proyecciones mentales. ¿Qué hacemos cuando nos comunicamos? La segunda estrategia es evitar distorsiones en la comunicación. Para entender una conversación, hemos de tener clara la finalidad del discurso. ¿Hacia dónde se quiere llegar con la intervención? Para recibir toda la información de forma clara e inequívoca, debemos usar un lenguaje lo más específico posible, que no deje espacio a la interpretación de nuestra propia experiencia y percepción del mundo. Vamos a tratar de ser cada día más claros cuando nos queramos expresar. Una forma de aprender a ser más claros es tener clara la intención del discurso, tener claro a dónde quiero llegar con lo que voy a expresar y también observar si estamos llegando al resultado deseado, porque recuerda que de lo contrario hay que buscar otro discurso, otros canales de comunicación, pero si no tenemos claro el objetivo, la idea, entonces esto va a dificultar la conversación. Y 3. La escucha activa. La escucha activa se refiere a esa forma de atención dinámica e intencionada que nos va a permitir entender objetivamente el mensaje a través de la presuposición de todo lo que distorsiona una comunicación. Gilligan, en su libro La valentía del amor, nos invita a suspender el juicio y dar atención imparcial a todo lo que haya que observar durante una conversación.
Vamos a pasar ahora a hablar un poco de el lenguaje como esa representación de nuestra experiencia. Sabemos que el lenguaje permite organizar la información que captamos mediante los sentidos. El lenguaje es ese modelo que nos sirve para representar nuestra experiencia y se desarrolla en la mente, pero afecta al cuerpo y da forma al mundo. Las percepciones también dan forma a nuestro lenguaje. Por ello, el lenguaje, el pensamiento y la realidad son inseparables. A través del lenguaje, expresamos cómo percibimos y vivimos una determinada situación. Entonces, las palabras y la forma en que se pronuncian generan multitud de estados emocionales. Se sabe que hay dos vías posibles para entender a la persona y sus modelos del mundo: su conducta y su lenguaje. La primera se observa desde las posturas, los gestos, las expresiones faciales, la respiración o esa cualidad vocal, mientras el lenguaje comunica la naturaleza de la experiencia interna, los pensamientos, las percepciones, los sentimientos y las emociones. La bioneuroemoción considera estas propiedades del lenguaje y de la forma en que nos comunicamos para hacer consciente al cliente de cómo resuenan sus palabras, esas palabras que provienen de su entorno y cómo afectan a su cuerpo. La bioneuroemoción considera estas propiedades del lenguaje para acompañar al consultante a que se haga consciente y escuche la forma en que resuenan sus palabras, qué está interpretando de su entorno y la forma en que afectan a su cuerpo y los estados emocionales que le despiertan. Esa forma de comunicarnos, ese lenguaje que usamos, nos va a despertar sensaciones, nos va a despertar emociones. ¿Cómo nos sentimos cuando nos expresamos? ¿Has conocido a alguna persona con la que te comunicas y te deja motivado, alegre, feliz? ¿O cuando te pones a ver un programa de televisión y te deja triste, emocionalmente mal? ¿Qué vas a elegir a partir de esto? Porque esa forma de comunicarte está afectando tu cuerpo, tu estado emocional. Eso es lo que la bioneuroemoción busca, que hagamos consciente cómo me estoy comunicando o qué estoy escuchando en mi día a día. Y empezar a entender qué emociones me despierta. Hacerlo consciente, porque recuerda que tu cuerpo se expresa cuando no lo escuchas a tiempo, se va a expresar a través de un síntoma. Por lo tanto, es importante estar muy atento a la forma en que nos expresamos. Es muy común que cuando queremos compartir una experiencia personal, un comentario, un pensamiento, lo que sea, cuando queremos comunicarnos con el otro, una gran cantidad de información pasa por nuestra mente y es imposible transmitir toda. Así que nos limitamos a comunicar la información que creemos esencial. De la misma manera, la persona que nos escucha complementa la información con las experiencias que tiene, con lo que se imagina y lo que supone, y va añadiendo sentido a lo que nosotros expresamos, pero va añadiendo sentido desde sus presuposiciones. Esto nos lleva a comprender que al mismo tiempo que desarrollamos la capacidad de hablar, también aprendemos formas de procesar esa información para generar mensajes comprensibles y, a su vez, ir construyendo
nuestro mapa o nuestra representación del mundo. Desde la lingüística se identifican 3 procesos o mecanismos universales que las personas usan para crear su mapa de la realidad o ese modelo del mundo a nivel individual. Eliminación. En una conversación, muchas personas van a poner el foco de atención solo en algunos fragmentos de la realidad y el resto no es percibido. Vamos a suponer que estamos en una charla muy interesante y estamos al pendiente de lo que la persona nos está comunicando. Sin embargo, si más adelante queremos recordar cómo iba vestida la persona, cómo estaba peinada, nos vamos a dar cuenta que eso lo eliminamos de la conversación, que nos pareció tan interesante la conversación que no nos dimos cuenta o bien que eliminamos algunos aspectos del entorno. Generalización. Esta se produce cuando a partir de una experiencia concreta asumimos que siempre va a ocurrir lo mismo. Esto ocurre prácticamente todos los días de nuestra vida. Dada una experiencia, aprendemos a generalizar. Estas generalizaciones nos permiten tener un patrón de conducta, un patrón que nos lleva a reaccionar de maneras conocidas, pero también la generalización va a ser útil para tomar decisiones y no estar pensándole mucho, aunque generalizar no nos permite ampliar nuestra conciencia, no nos permite ver otra perspectiva, otro mapa o representaciones diferentes de nuestro mundo. Y un tercer proceso es la distorsión. Ocurre cuando procesamos la información que nos llega a través de los sentidos y le atribuimos un significado que no podemos verificar, porque ponemos en relación 2 o más experiencias que no tienen nada en común, pero que nosotros le damos significado. Conviene señalar que estos mecanismos tienen utilidad en el funcionamiento habitual del ser humano. Nos van a permitir conectar la experiencia interior con la realidad, pero a partir de nuestras suposiciones o de nuestros esquemas mentales. La programación neurolingüística también habla de los niveles lógicos y neurológicos con los que nos podemos distinguir desde diferentes aspectos que guardan una relación jerárquica entre sí. Son dimensiones presentes en toda la experiencia humana. Cada uno tiene características diferentes y eso lleva a las acciones de una persona, a la forma de comportamiento de una persona. Estos niveles funcionan según la organización jerárquica, de modo que cada nivel sintetiza y organiza las interacciones en el nivel inferior. Te voy a describir brevemente los diferentes niveles lógicos partiendo de lo más observable y verificable para ir avanzando hacia el grado de complejidad, abstracción y trascendencia cada vez mayor. El nivel más básico es el entorno. El entorno es el ámbito temporal y espacial donde tiene lugar cierta actividad. Los cambios a ese nivel sirven para acompañar y reforzar otros realizados previamente en niveles superiores. Digamos que si nosotros queremos empezar a avanzar ese camino de autoconocimiento interior, vamos a empezar por observar nuestro entorno, la forma en que lo percibimos y los conflictos que nos causa el entorno.
La pregunta adecuada para localizar la información que buscamos en este nivel es ¿dónde y cuándo transcurre la experiencia? Si vamos a empezar a analizar una experiencia, ¿dónde y cuándo transcurre la experiencia? Estamos hablando de darle respuesta de acuerdo al entorno en el que estamos. En un segundo nivel, vamos a analizar nuestro comportamiento. Aquí ya estamos observándonos a nosotros mismos desde que piensas hacer algo concreto. Cuando pensamos en hacer algo concreto, recuerda que se activan las mismas neuronas que cuando se lleva a cabo dicha acción. Y si quieres analizar tu comportamiento, la pregunta adecuada para localizar la información buscada en este caso es ¿qué hago para mantener esta situación? ¿Qué hago para solucionar el conflicto? ¿Cuáles son mis acciones y mis pensamientos que me están manteniendo en las circunstancias que estoy viviendo actualmente? Aquí, en este segundo nivel, recuerda que estás analizando tu comportamiento. Avanzando hacia un tercer nivel, vas a analizar tus capacidades. Ese conjunto de estrategias y estados que te permiten organizar y llevar a cabo los comportamientos. Son esos mapas de la realidad y los planes de acción que manejas. Para encontrar la información, la pregunta que podrías hacer en este nivel es ¿cómo? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo haré lo que quiero hacer? Estamos hablando de las estrategias que usas y el darte cuenta que puede haber otras estrategias, que puedes ampliar tus posibilidades. En el cuarto nivel, vamos a revisar nuestros valores y creencias, esas ideas o convicciones que son muy importantes en tu vida. Esas ideas que definen el sentido y el significado que tú le has atribuido a la experiencia. Las preguntas que te van a permitir encontrar la información que buscas en este nivel son ¿por qué y para qué? ¿Por qué creo esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué lo creo? ¿Para qué lo uso? El sexto nivel es identidad. Este nivel supone la integración y consolidación de todos los precedentes en tus vivencias. Existen muchas etiquetas personales que confunden comportamiento con identidad, pues nos identificamos con lo que hacemos y lo que pensamos. Aquí lo importante es identificar quién soy. Por lo tanto, las preguntas adecuadas para localizar información que se busquen en este nivel son ¿quién soy? ¿Con qué me identifico? ¿Cómo me califico? El nivel número 7 es el sistémico y el espiritual. Por encima de la identidad existe un nivel que engloba todo lo que se halla más allá de nuestra identidad. Es la percepción de que hay algo mayor que el individuo. Los sistemas de los cuales formas parte. Los sistemas mayores a los que una vez perteneciste o perteneces. Y así toda una cadena de esa dimensión transpersonal y espiritual, en la que tú basas tus experiencias de acuerdo con lo que tú vives. La pregunta adecuada para que localices la información en este nivel es ¿qué hay después de mí?
¿Qué hay más allá de mí? ¿Cómo percibo, cómo explico eso que existe a nivel espiritual? El modelo de estos niveles neurológicos va proponiendo que vayas haciendo un análisis paulatino, que vayas del básico al nivel número 7 y después, con eso que encontraste, empieces a retroceder. Hacer este análisis te va a permitir experimentar tu entorno, experimentar tus valores, tus creencias, tus comportamientos, las estrategias que utilizamos, y todo esto te va a ayudar a crear esa sensación de identidad que muchas veces ha sido movido o ha sido confundido dadas las circunstancias que has vivido. Ahora vamos con un tema muy valioso que son las creencias. Esas formas de pensamiento que influyen directamente en nuestro estado físico. Esas raíces que forman parte de nuestra estructura como individuos. Raíces que fuimos conformando durante nuestros primeros años de vida. Porque es ahí donde se produce un proceso muy importante en el cerebro, donde se van estableciendo conexiones y además son creencias que vamos conformando a partir de lo que vivimos en nuestra familia, la influencia que va teniendo el entorno y a partir de nuestras primeras experiencias de vida. Todo ello conforma el dibujo principal de esta red de conexiones que marcan tu vida en gran parte. Esas creencias están vinculadas con el cerebro límbico, ese que regula las emociones, y el hipotálamo. Por lo tanto, se relacionan estrechamente con las emociones y el cuerpo. De allí viene la dificultad para cambiar nuestras creencias. Están profundamente arraigadas en nuestras primeras experiencias y están profundamente arraigadas en nuestro inconsciente. Estas creencias van a influir directamente en la forma en que interpretas el mundo y te van a condicionar para mantener una postura rígida e inflexible ante ciertas circunstancias de la vida. Las creencias siempre van a actuar en doble dirección, es decir, lo que nos ocurre afecta a nuestro estado emocional y a su vez nuestro estado emocional afecta a lo que nos ocurre. La bioneuroemoción no considera que una creencia sea algo perjudicial e inamovible. Más bien, las considera una oportunidad de trascender aquello que en un momento determinado se vivió con juicio e impidió realizar el aprendizaje correspondiente. Y nos recuerda que todo está interconectado, que para el inconsciente todos somos uno. Así que por medio de una terapia de bioneuroemoción busca encontrar sincronicidades, aquello que has venido repitiendo en tu vida. Porque las creencias se van construyendo con una finalidad, darle sentido a tu mundo. Pero cada creencia, pensamiento o juicio va a limitar una parte de tu potencial. Te va a impedir experimentar en el todo, en la unidad. Porque vas conformando creencias y muchas veces esas creencias son limitantes. Son creencias de miedo, son creencias de no puedo, son creencias de no soy suficiente. Y esas creencias te van a impedir experimentar la unicidad, el todo.
Si bien es cierto que no podemos deshacernos de un sistema de creencias conformado desde la infancia y arraigado en el inconsciente, lo que sí podemos hacer es empezar a elegir de forma consciente las creencias que más nos potencien en cada experiencia, es decir, aquellas que nos permitan integrar la experiencia como un aprendizaje de vida y no como un fracaso, como una retroalimentación y no como algo que ya sabía que iba a suceder. Porque una de las actitudes más dominantes en el ser humano es el juicio. Y este juicio se basa en creencias de que tenemos la razón y de que ésta nos permite opinar en contra de las ideas de otras personas. Y vamos por la vida haciendo juicios, pensando, creyendo que lo que decimos es toda la verdad. Esas creencias nos hacen vivir además con miedo en el juicio de los demás. Si yo hago juicios acerca de las creencias del otro, a su vez voy a tener miedo de que los demás hagan juicios sobre lo que hago o pienso. El juicio es uno de los vicios más extendidos que tenemos en la sociedad. Hemos aprendido a vivir haciendo juicios y hemos aprendido a vivir con miedo al juicio. Esas creencias, muchas veces limitantes, también tienen niveles. Tenemos, por ejemplo, las creencias que consideran inalcanzable un objetivo. Y muchas veces vamos por la vida entendiendo que ese objetivo no es para nosotros, que ese objetivo es solo un sueño. Y no creemos o no nos creemos capacitados para lograrlo. Hay otro tipo de creencias que consideran que el objetivo deseado es alcanzable, pero no tenemos la capacidad para lograrlo. Y por lo tanto, no emprendemos acciones que lleven hacia su consecución, porque no nos sentimos capaces o merecedores de ese objetivo. Un tercer nivel de creencias son las creencias sobre las causas. Einstein pensaba que nuestra realidad se ve limitada por la percepción de nuestros sentidos. Muchas veces tenemos creencias que reflejan una realidad apoyada en las vivencias de inconsciente colectivo, tanto familiar como social, y no la racionalizamos. Pensamos que como en la sociedad o en la familia así se vive, no nos quedan otras opciones. Hay otras creencias sobre el significado, sobre ese significado que le damos a los sucesos que nos acontecen en la vida, o bien creencias sobre la identidad, que son aquellas que se sitúan en un nivel muy inconsciente. Y es cuando decimos, yo soy así y no puedo ser de otra manera. Siempre he sido así. Creencias que en muchos casos te impiden realizar cambios significativos. Todo esto va conformando tu ser, tu esencia. Recuerda que cada vez que te identificas con el estado que expresas, limitas todo tu ser, lo reduces a una creencia de identidad. En bio-neuroemoción se busca el bienestar como objetivo principal. No obstante, una dificultad muy grande en el ser humano es precisamente identificar sus creencias limitantes. Y generalmente ponemos cortinas de humo, hacemos pistas falsas
o identificamos creencias limitantes pequeñas. Nuestro ego nos permite identificar estas creencias limitantes. Para evitar estos obstáculos, podemos tomar como guía un ejemplo concreto de comportamientos repetidos que van produciendo en nuestra vida o que son producidos por creencias limitantes. Pero aquí se necesita tomar decisiones constantemente de ir analizando lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Sabemos que constantemente estamos tomando decisiones, pero necesitamos entender de qué modo nos planteamos nuestra vida y tomar conciencia de las situaciones que nos presentan. Como has podido ver, hoy no solo hablamos de PNL, hablamos de algo mucho más profundo, la forma en la que has aprendido a ver tu vida. Porque si algo quiero que te lleves en este episodio es esto: no estás viviendo la realidad, estás viviendo la interpretación de esa realidad. Y esa interpretación no es definitiva, no es absoluta. Lo más importante es que se puede cambiar. Tal vez hoy te diste cuenta de algo incómodo, de una historia que repites, de una emoción que se activa, de una forma de pensar que te limita. Y si eso pasó, entonces este episodio ya hizo su trabajo. Ahora, la pregunta no es qué entendiste, la pregunta es qué vas a hacer con lo que ahora sabes. Porque puedes seguir viviendo la vida desde el mismo lugar, o puedes empezar poco a poco a cuestionar esa voz interna que te ha guiado hasta hoy. Hoy puedes elegir dejar de reaccionar en automático y empezar a observar, reinterpretar y transformar. Si algo dentro de ti hizo clic, te invito a no dejarlo aquí. Vuelve a escucharlo, escribe lo que sentiste, obsérvate en tu día a día, porque el verdadero cambio no ocurre cuando escuchas algo nuevo. Ocurre cuando empiezas a verte diferente. No necesitas cambiar tu vida completa, solo necesitas cambiar la forma en la que lo estás mirando.